tiene las estadísticas más bajas, pero todo lo que intenta matarlo muere. Ahora dale me gusta y suscríbete y vayamos al anime. Y al principio de todo, una pareja camina junta en un día lluvioso y cuando llegan a un río específico, el chico le explica que es un río devorador de hombres, en lo que la chica ata su brazo al de él, porque así estarán juntos para siempre. Pero de repente, se produce un destello y cuando miran hacia un lado, notan que se acerca un camión, el cual choca contra ellos al mismo tiempo. Y luego de eso, el hombre despierta en un lugar desconocido lleno de estatuas con contenido religioso y luego deduce que este es el mundo al que van las personas después de morir. Sin embargo, se sorprende al ver que el lugar está hecho en un estilo muy occidental. Y poco después, una voz de fondo lo corrige, diciendo que este no es el más allá, y al ver a esa chica, le pregunta quién es, y luego, ella se presenta como Annette, la guía de las personas que descienden a ese mundo. Dicho esto, ella deja en claro que este mundo es totalmente diferente al de él, y en este caso, él fue transportado allí a propósito, una tierra oscura llamada Zauberberg, y su obligación será traer paz y luz a ese mundo. Y al escuchar todo esto, el hombre se siente un completo fracaso, pues además de fracasar en el doble suicidio que planeó con su amante, también fue transportado a un mundo completamente loco. En esto, Annette se siente aliviada al ver que él ya ha entendido todo lo que está pasando, y entonces comienza a explicarle cuál sería su misión en ese mundo. Sin embargo, él la ignora y se llena de sedantes, que en este caso es medicamento, desterrado al otro mundo, en el que Annette comienza a preocuparse por su salud al consumir esa sustancia, y utiliza una magia purificadora desintoxicante para quitar el efecto de la medicina en él. Y al ver esto, le afirma que ella está haciendo algo completamente innecesario, al fin y al cabo él quiere seguir en ese estado por ahora. Sin embargo, ella le ordena que se levante inmediatamente, y le explica que él será el héroe encargado de salvar a esa persona, mundo, y por lo tanto, debe mantener su postura. Sin embargo, él afirma que no le importa nada de lo que ella diga. Después de todo, él solo está buscando un lugar para morir, por lo que Annette le dice que deje de hacer eso, y vuelve a decir que él es la esperanza de ese mundo. Y luego, el hombre pregunta quién lo eligió para estar en esta situación, y ella a su vez le explica que ese camión de antes en realidad fue el vehículo de selección para el otro mundo que lo guió hasta allí, y su objetivo con eso era traer a las personas infelices de ese mundo al suyo, para que tengan la oportunidad de vivir una vida mejor. Y como fue uno de los elegidos del camión, ella sugiere que vivía una vida infeliz en su viejo mundo, por lo que lo considera un privilegiado de tener la oportunidad de abandonar su vida anterior e ir a ese mundo. Y aunque ella muestra felicidad al decir esto, el hombre se acerca a ella con una mirada de enojo en los ojos, y le afirma que esa camioneta interfirió en el mejor momento que tendría en su vida, en este caso, su doble suicidio, y lo que es más, dice que no deberían ponerse en manos de la autoridad para decidir quién es infeliz y quién no. Y en cuanto a Annette, ella está asombrada por la cantidad de angustia que presenta el chico, pero cree que pronto cambiará de humor al ver su estatus. Después de todo, todos los seres humanos enviados a ese nuevo mundo reciben la capacidad de ejercer poderes superhumanos. Sin embargo, cuando comprueba su estado, Annette descubre que está extremadamente débil, pues además de tener solo uno en todos sus atributos, sigue envenenado incluso después de que ella lo ha desintoxicado. Y ante todo esto, ella se niega. Para creer que realmente es tan débil, Annette afirma que debe haber alguna razón para que su estado sea así, y luego sugiere que tal vez tenga algún tipo de habilidad especial que compense su debilidad, pero al revisar esta área, Annette descubre que él tampoco tiene ninguna habilidad. Ante eso, se levanta y dice que lo hará, pero primero, Annette lo abraza y le dice que puede tener razón al decir que fue transferido a ese mundo por error. Después de todo, su debilidad termina por hacerle imposible existir en ese mundo. Y en cuanto a él, el chico afirma que las cosas siempre han sido así en su mundo, en este caso siempre ha sido un fracaso donde quiera que pone un pie, y Annette le vuelve a pedir disculpas, pero le pide que al menos se quede allí por un poco más, porque si se va ahora, seguramente algún monstruo lo matará instantáneamente. En él le agradece su preocupación. Sin embargo, el chico le reafirma que solo está buscando un lugar donde morir, por lo que comienza a dirigirse hacia la salida, y en cuanto a Annette, nota que este hombre es muy diferente a los demás. Lo sabe, ya visto, y en este recuerda a los otros héroes que su mundo invocaba, y aunque le gustaría asumir el rol de conocer gente de otros mundos, Annette sintió que su corazón se iba cerrando con el tiempo, y poco a poco ella se convirtió en una mujer que solo halagaba a los héroes. Sin embargo, ella decide romper este patrón, y le pide al chico que al menos adquiera una profesión antes de irse, en lo que él le explica que ya tenía una profesión en su antiguo mundo. En este caso, era un escritor muy competente, sin embargo, nunca consideró nada más que eso. Y luego, se despide de la niña y comienza a partir hacia la muerte, y ella, a su vez, finalmente comprende lo que allí estaba pasando, porque ese era el hombre que tanto había estado esperando para llegar. Y luego de eso, el hombre llega a un letrero, pero al intentar leer lo que allí está escrito, falla estrepitosamente, y entonces, una voz habla en su cabeza, informándole que ha ganado 5 puntos más de experiencia por descubrir el lugar Grandes Llanuras de Ersten, y en esto le pide a esa voz que no le hable directamente a la cabeza. Después de todo, tiende a sufrir migrañas recurrentes, pero en cuanto pide este favor, la voz lo ignora, y dice que acaba de subir al nivel 2, y justo después, aparece de la nada un árbol gigante y tiene como rehén a una chica, en lo cual, ella se da cuenta que es un aventurero, por lo que la chica le pide que la ayude a salir de esa situación. Y en cuanto a él, el chico simplemente admira la belleza de las chicas de ese mundo, ya que tienen una forma de orejas que le agrada mucho. Y en cuanto a ella, la niña sigue gritando pidiendo ayuda, y le pregunta si puede escucharla, y él le dice que podría escribir una novela usándola como inspiración, y al escuchar esta charla aleatoria, ella se enoja y
manda que la salvará lo antes posible. Y luego, intenta estirar sus brazos para atraparla y al no alcanzarla, todo termina igual, por lo que la chica le pregunta si no tiene otro método para salvarla, como hechizos o algún armamento. Y antes de que pueda responder algo, el árbol también lo atrapa y la chica rehén lo llama inútil y él simplemente continúa hablando con ella normalmente y le dice que ahora no les quedará mucho tiempo de vida. Y en cuanto a la niña, le explica que los árboles de la muerte tienen una capacidad de succión, la cual sirve para robar la energía vital de sus prisioneros. Por lo tanto, si el árbol continúa robándoles la energía, ambos estarán muertos en unos minutos. Y al mismo tiempo escuchar esto, el chico afirma que es una excelente noticia, ya que su plan desde el principio era morir. Y poco después termina saliendo, dejando sola a la niña nuevamente. Pero poco después, el árbol comienza a sufrir daños debido al veneno del aventurero, que la mata a los pocos segundos. En esto, el chico se arrepiente de no haber podido morir como siempre, y en cuanto a la chica, ella nota que él provocó que el árbol de la muerte se matara al absorber su veneno en lugar de su fuerza vital, y con eso, sube a nivel 3. Y luego, la chica afirma que ella verdad es más fuerte de lo que ella imaginaba. Sin embargo, él le explica que siempre deseó la muerte, pero sin embargo, terminó saliéndose con la suya las 5 veces que intentó morir. Y al escucharlo hablar así, la chica se da cuenta de que él es visiblemente deprimida. Sin embargo, afirma estar feliz de haber sobrevivido y le agradece haber participado en su rescate. Y entonces, la chica decide llevarlo a su casa y le da algo como agradecimiento, pero antes le extiende la mano y le pregunta su nombre y él le dice que todos siempre lo llaman Sensei. Y dicho todo eso, la chica toma su mano, lo que le recuerda a Sakshan, la amante con la que planeaba suicidarse. Y hablando de ella, se pregunta si su amante también había ido a ese mundo, y la chica frente a él lo escucha decir todo el tiempo el nombre de Sakshan y dice que ese no es su nombre. Y en cuanto a Sensei, sigue diciendo que nombre mientras camina con una mirada vacía en su rostro y dice que ahora finalmente ha encontrado una razón para continuar con vida en ese mundo. En este caso, quiere reunirse con Sakshan sin importar dónde esté y así una vez que encontrarla, finalmente podrán continuar con el suicidio colectivo que planearon. Y mientras tanto, Annette reza por protección del aventurero suicida y también pide reunirse con él en otro momento, y justo después de decir eso, el propio Sensei aparece allí, dejando a Annette muy emocionada. Sin embargo, verlo acompañado de otra mujer, esto la molesta un poco, y en cuanto a él, Sensei le pregunta si Annette conoce a una mujer llamada Sakshan, y cuando descubre que estaba buscando a otra mujer, esto la deja aún más asombrada. En esto, sale del lugar sin ninguna pista de donde podría estar su amante, y luego, la chica de al lado intenta tranquilizarlo, diciéndole que pronto encontrará a Sakshan ahí afuera, pero por ahora, ella sugiere que tomen un después de todo, les llevará mucho tiempo llegar a su casa. En esto, la niña toma su mano, y al ver esto, Annette la regaña, y luego, la niña deduce que Annette tiene algún interés en el Sensei, en lo que le explica que en realidad solo está desempeñando su papel de clérigo, de proteger a los más débiles de otro mundo. Y al escuchar que el Sensei es de otro mundo, la niña dice que ahora sabe por qué es tan fuerte. Sin embargo, Annette dice que está mintiendo, después de todo, él es todo menos fuerte, y es exactamente por eso que necesita mantenerla, un ojo sobre él. En este, la niña informa que Sensei pudo matar el árbol de la muerte con un solo ataque, y como consecuencia de eso, logró salvarle la vida, y en cuanto a él, Sensei encuentra un ataúd en el medio de la nada, y decide usarla como cama para dormir, pero primero les da las buenas noches a ambos, y llama a la chica que lo acompaña Tama, haciéndola enojar, porque al igual que Sakshan, ese tampoco es su nombre, y Annette risas. Después de todo, el Sensei al menos acertó con su nombre, y mientras continúan su viaje, una chica al otro lado de la ciudad observa el horizonte con la mirada perdida. Y al llevar a tu Sensei a través de tantas cosas después de un rato, la niña se enoja y le pide que camine sobre sus propios pies. Sin embargo, él permanece en silencio, lo que hace que la niña crea que realmente murió en el ataúd, por lo que Annette revisa su estado y nota que Sensei todavía está bien, ya que solo está descansando. Y dicho esto, Annette les pide que simplemente sigan su camino. Sin embargo, llama a la niña Tama, lo que la enoja más, ya que ese no es su nombre, y en cuanto al Sensei, este sigue durmiendo y soñando con su amado, y al despertar, se promete que algún día encontrará a Sakshan para que los dos puedan ir a jugar juntos al Vasco. Y bueno, después de un rato de su sueño, se despierta en una ciudad muy transitada, conocida como Roadcastle City, y ante la visión de cómo es una ciudad de otro mundo, Sensei nota que el lugar no es sin embargo, es así de malo y Annette lo interrumpe de inmediato, diciendo que tendrán que apresurarse al castillo para tener una audiencia con el rey. Y al llegar al lugar predestinado, el rey de Rod se presenta como Thomas, y a su lado, la princesa Charlotte también les da la bienvenida. De esto, el rey deduce que están cansados por el viaje, y sugiere que los tres descansen en el habitaciones del castillo para ese día, y al escuchar esto, las chicas se alegran instantáneamente. Pero, como ni siquiera una inyección en la frente es gratis, el rey afirma que hay una condición que cumplir. En este caso solo necesitarán contar la historia de su viaje. Al fin y al cabo a Tomás le encanta escuchar historias más que cualquier otra cosa, y entonces, Sensei dice que puede decirte cómo es dormir en un ataúd porque eso es lo que hizo durante todo el viaje. Y al escuchar esto, Thomas entiende todo mal, pues piensa que se trataba de una amenaza, y entonces, Annette intenta desviar la atención del rey de este asunto, y para ello, alaba la belleza de la princesa Charlotte, en la cual, Thomas le informa que ella incluso se casará pronto, y como esos viajeros están allí, puede aprovechar para pedirle algún consejo. Dicho esto, llama a dos guerreros del reino, y los presenta como Gómez, el valiente guerrero, y Otto, el juglar errante del amor, y al presentarlos, el rey informa sobre el aumento de la actividad de los monstruos en el lugar, y cree que
este desarrollo no muy agradable está relacionado con la influencia del rey demonio de la ira, y como ya es demasiado mayor para lidiar con este problema, Thomas decidió convertir a Otto o Gómez en el marido de Charlotte, y así uno de ellos podría convertirse en el próximo rey. Sin embargo, Thomas dice que su hija aún no ha podido elegir con quién se casará, por lo que pide consejo a los viajeros ante la situación, y pregunta cuál de los dos guerreros es el más adecuado para ser el marido de su hija, Charlotte. En esto, Sensei simplemente desestima esa pregunta, diciendo que no tienen idea de a quién debe elegir, y además, le recuerda al rey que esa es una decisión muy importante en la vida de Charlotte, por lo tanto, no es algo que se pueda decidir con el simple opinión de un grupo de viajeros que acaban de llegar al reino. Y para cerrar sus palabras con una llave de provocación, Sensei afirma que es un rey tirano, lo que lo hace incapaz de liderar la nación, y al escuchar este insulto gratuito, Thomas se pone pálido y sin reacción alguna. Entonces, Sensei simplemente abandona el lugar, diciendo que no se siente capaz ni siquiera de vivir en ningún mundo y mucho menos de dar su opinión sobre algo tan importante. Y mientras suelta el botón de no me importa, Annette y Tama se disculpan con el rey por esas groseras palabras de su compañero, y le explican que por ser una persona de otro mundo, puede terminar siendo un tanto exótico. Entonces el rey nota su prisa y les pide que mantengan la calma, al fin y al cabo comprende la situación. Y en medio de toda esta confusión, la princesa Charlotte continúa con la mirada fija en Sensei, y luego de eso, todos se preparan para dormir, hasta que de repente, Annette nota que no puede dormir, y Sensei a su vez, afirma que nunca podrá dormir. En esto, Annette intenta sacar un tema más profundo con él, preguntándole más sobre Sakshan. Sin embargo, en medio de la conversación, notan que Tama se esconde en la manta junto a Sensei, y luego, Annette le quita la sábana donde se esconde y la llama desvergonzada, en lo que Tama le explica que no hay nada malo en dormir en un lugar cálido, después de todo, su especie lo hace de forma muy natural, pero, Annette insiste en confrontarla, diciendo que no puede ignorar tan embarazosa situación, y en medio de la confusión, Sensei simplemente sale del lugar para disfrutar de un poco de su propia compañía. Sin embargo, al caminar un poco por el castillo, se encuentra con Charlotte disfrutando de la hermosa vista del lago, y luego vuelve a decir cosas raras, diciendo que ese lago es perfecto para ahogarse. Y al escuchar esto, Charlotte demuestra que está más preocupada por él que él, por lo que vuelven a reflexionar sobre la vida mientras disfrutan del lago, y Charlotte comenta su indecisión al elegir a su marido de inmediato. Sin embargo, ella se marcha. Por supuesto, todo. Los cuidados de Gómez, nada más llegar al castillo, ya demostró que era el soldado más digno de confianza de todos, despertando incluso la total confianza del rey Tomás. Y tomando esto en consideración, Charlotte siente que él es la mejor opción entre los dos, pero al mismo tiempo, también siente cariño por Otto, ya que los dos han sido amigos desde la infancia, y al encontrarse en esta difícil situación, ella le pide consejo para ayudarla a tomar la mejor decisión posible, y Sensei señala que ella es todo lo contrario de él, ya que Charlotte al menos está considerando la opinión de su padre, y por su parte Sensei afirma que su vida ha sido una serie continua de problemas, y a pesar de que ha intentado quitarse la vida innumerables veces, nunca logra morir, y siente que esto molesta mucho a su padre y a su familia, pero aún así, afirma que nunca le pidió a nadie más que eligiera cómo debía vivir, por lo tanto, aconseja a Charlotte que decida por sí misma qué es lo mejor para ella, dejando de lado el juicio del rey Tomás. Y al día siguiente, el rey los llama de regreso a su habitación, y se disculpa por hacerles tener que estar allí tan repentinamente. Sin embargo, afirma que Charlotte finalmente ha elegido a su marido, y por esa razón, Thomas les pide a los viajeros que actúen como un testigo de este matrimonio. En esto, Annette deduce que la princesa hizo su elección pensando en el bien del reino, por lo tanto, cree que Charlotte eligió a Gómez. Sin embargo, Tama dice que le conviene mucho más a Otto. En esto, el rey termina todo ese misterio, pidiéndole a su hija que se pare frente al hombre que eligió, y luego, la niña comienza a caminar tranquilamente hacia su elegido, dejando una atmósfera de suspenso en el aire, y mientras camina Charlotte deja claro que tuvo que renunciar a mucho tiempo para tomar esta decisión, pero al final finalmente revelará quién es su elegido y quién será el próximo rey de la nación. Y sorprendiendo a todos, toma la mano de Sensei, y dice que se suicidará doblemente con él, y al escuchar algo tan absurdo, los ojos del rey se abren. Sin embargo, Charlotte refuerza que no está diciendo algo al azar. Después de todo, ella pasé toda la noche pensando en lo que le dijo Sensei, y con eso recordó lo que Otto hacía por ella cuando Charlotte estaba deprimida. En este caso, le escribía canciones y iba a cantarle. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta que él iba a su habitación a tocar canciones incluso cuando ella no está ahí. Sintiéndose mal por esto, Charlotte entendió que solo quería presentarle a alguien sus últimas canciones, así que eso no significaba nada. Y en cuanto a Gómez, ella dice que tampoco piensa casarse con él debido a su fuerte olor, y al escuchar esto, el rey intenta intervenir en su elección, llamándola tonta. Sin embargo, Carlota rebate esta ofensa, diciendo que deberías obligarla a casarse con alguien sin antes pedirle su opinión. Después de todo, ella ni siquiera tiene ganas de casarse. Y dicho esto, afirma que aparte de Sensei, nadie allí estaba pensando en sus sentimientos, y ni siquiera respetaron tu opinión. En esto, Sensei entiende el motivo que la hacía querer cumplir los deseos de las voces en su cabeza, pero, en medio de toda esta confusión, Gómez se acerca a la princesa con una mirada enojada, debido al comentario que ella hizo sobre su olor, y luego, se quita la armadura y revela que en realidad es un sirviente del rey demonio, quien tenía el objetivo de adquirir ese reino convirtiéndose en rey para luego ofrecérselo al rey demonio. En esto, queda decepcionado. El hecho de que Charlotte se había percatado de su disfraz, al fin y al cabo creía que estaba muy bien camuflado. Sin embargo, deja claro que no se dio cuenta en ningún momento de su verdadera identidad. En este
este caso solo olió su fuerte olor, y en cuanto a Gómez, entiende que ya no hay razón para competir por el trono y decide simplemente matar a todos e irse, y mientras tanto, Tama intenta despertar a Annette para arreglar la situación y los demás guardias. Ellos intentan atacar, pero Gómez los manda a todos al mismo tiempo y de un solo golpe. Y en medio de toda la pelea, uno de los pedazos de escombros cae hacia Tama, quien rápidamente huye del lugar, llevándose a Annette con ella, para luego atacar de frente a Gómez y lo regaña por causar tantos problemas innecesarios. Sin embargo, Tama se va. Por supuesto que está dispuesta a pelear con él si ese es el caso. Y en cuanto a Otto, le propone tocarle una canción mientras Tama pelea, y luego, ella nota que esto le da una capacidad de apoyo. Sin embargo, pronto se decepciona al ver que es solo una canción que no ayuda en nada. Todo, por lo que Gómez va tras ella. Sin embargo, Tama esquiva su ataque y lo golpea con una patada de gato, dejándolo desorientado. Pero en medio de la pelea, Gómez logra cortarse la frente luego de que sus cuernos la rozaran, y entonces, Tama nota que deberá tener cuidado con los cuernos de su oponente, ya que son muy duros y afilados, por lo que Gómez se prepara más ataque, pero esta vez promete darlo todo. Pero antes de que pueda lanzar el ataque, Sensei lo interrumpe y le pide a Gómez que lo mate a él y a Charlotte primero. Después de todo, esto será un gran favor para ellos, ya que ambos quieren morir y no lucharán por sus vidas. Y además en eso, Sensei afirma que la princesa ahora es libre de tomar sus propias decisiones, ya que ha sido liberada de las garras de su padre autoritario. Y en medio de todo esto, Thomas extiende su mano hacia ellos, esperando tratar de evitar eso, y en cuanto a Tama, ella también le pide que deje de decir estas cosas. Sin embargo, Gómez sonríe sádicamente, mostrando satisfacción de poder matar ellos, y dice que no tiene ningún problema en conceder su último deseo. Sin embargo, deja en claro que matará al rey de inmediato, y finalmente, quemará toda la ciudad hasta matar al último ciudadano de ese reino, y al escuchar esto, a Sensei simplemente le importa un comino este barato. Amenaza, y dice que puede hacer lo que quiera, después de todo, estarán muertos para llorar. Sin embargo, la princesa comienza a temblar, mostrando malestar con esa situación, y luego él intenta calmarla, diciéndole que su deseo finalmente se cumplirá. En esto Gómez prepara su ataque decisivo, pero en el último segundo Charlotte descubre que de hecho, su deseo de morir no era cierto, pues su verdadero propósito en la vida es poder garantizar el bienestar de su pueblo. Y al escuchar esto, Sensei dice que ya sabía que ella daría marcha atrás. Después de todo, ella es una princesa demasiado amable como para abandonar a su pueblo, por eso, la aleja, y dice que ella no es apta para ser su compañera doble no experiencia del yo. Y hecho esto, él permanece en el mismo lugar esperando la muerte. Sin embargo, Annette finalmente despierta y usa su barrera protectora para protegerlo del ataque de Gómez, y con eso, el monstruo termina con su cuerno destruido, y luego, Tama aprovecha que el enemigo está desorientado, y lo ataca con todas sus fuerzas, arrojándolo lejos del castillo. Y luego, Tama le agradece a Annette por salvarle el pellejo, pero lo hace mirando para otro lado, ya que las dos todavía tienen una disputa interna entre ellas, y luego, le extiende la mano de manera tímida, y Annette a su vez la corrige, ella, diciendo que en realidad fue Tama quien la salvó, así que le agradece por eso. Y en cuanto a Otto, regresa con ese arpa que no sirve, y decide componer una canción para los dos, como una forma de honrar esta nueva amistad entre ellos. En esto, Tama se cansa de él, y dice que ya no soporta sus repentinas apariciones. Y mientras tanto, Charlotte se aleja de todos para reflexionar sobre lo sucedido, y luego, su padre se postra ante ella, pidiéndole perdón por la forma en la que había estado ignorando sus sentimientos, y tomando decisiones de su vida sin su autorización, por lo que reafirma lo que Sensei le dijo antes, acerca de que él no era apto para ser rey o incluso su padre. En esto, Charlotte lo perdona, y solo les pide a los dos que discutan qué es lo mejor para la nación y el pueblo, y Sensei, en cuanto a él, queda insatisfecho por no poder volver a morir, y bueno, después de eso, el reino es informado sobre la aparición de monstruos cerca de la puerta sur. En esto, Charlotte se pone en la posición de reina, asumiendo las responsabilidades de su padre, y tranquiliza a todos, diciendo que la Guardia Real será la encargada de exterminar a los monstruos tan pronto como sea posible. En esto, Sensei y sus compañeros abandonan el lugar, y él, a su vez, dice que Charlotte se ve muy atractiva caminando sobre sus propias piernas, y hablando de eso, Tama le sugiere que haga lo mismo, en lugar de depender de ellos para cargarlo. Y durante el viaje, las chicas deciden tomar un descanso para comer, y luego, Annette le da un trozo de pan a Sensei, quien a su vez cierra el ataúd, diciendo que quiere comer tofu cocido, y Annette toma nota en su cuaderno, diciendo que buscará algo tofu en el siguiente pueblo en el que paran. Y en cuanto a Tama, pregunta cuánto tardarán en llegar a su ciudad natal, Brun, y Annette explica que todavía faltan algunos días, sin embargo, necesitarán tomar un descanso en el templo de Sueiten, y Tama pregunta por qué quiere pasar ubicación, y Annette le informa que los otros mundos llegan a uno de los 4 templos de su mundo y abandonan el templo hacia el castillo del Señor Oscuro, con la intención de destruirlo. Pero en el caso de Sensei, su objetivo es simplemente encontrar a su esposa, Sakchan, por lo tanto, deben visitar los 4 templos para recopilar información, y al escuchar todo esto, Tama la llama loca. Después de todo, si tienen mala suerte, tendrán viajar por todo el mundo en busca de información, y en cuanto a Annette, dice que quiere evitar que Sensei tenga que luchar contra el Señor Oscuro. Después de todo, no tiene la intención de ponerlo en peligro, y ante eso, Tama sugiere que le gusta. Sin embargo, la chica lo oculta, y dice que simplemente está agradecida de que él le mostró la luz cuando perdió la esperanza en su trabajo, por lo tanto, siente que es su turno de ayudar. Entonces, Tama le pregunta cómo reacciona ante el hecho de que Sensei ya tiene un amante, en este caso, Sakchan, y al recordar este detalle, Annette hace una cara como si no quisiera ni pensar en eso, y dice que hablará
con Sensei más tarde sobre este tema y en cuanto a Tama, ella está dispuesta a continuar con ellos en este viaje, hasta que llegan a su ciudad natal y en medio de la conversación recuerda que necesitarán permiso para ingresar al templo y además Tama recuerda que Annette dejó su trabajo anterior, lo que podría pesarle las cosas. Sin embargo, Annette dice que no tienen que preocuparse por eso. Después de todo, el sacerdote principal del templo de Suiten es un viejo amigo suyo y en cuanto a su trabajo, le pidió a un pariente suyo que le entregara su renuncia. Carta, por lo que no se fue del lugar sin decir nada. Sin embargo, este familiar en cuestión aparece allí y comienza a chupar la sangre de Sensei, ante lo cual Annette le quita el bate y le pregunta si entregó su carta de renuncia según lo acordado. Sin embargo, el monstruo simplemente escupe la tarjeta, demostrando que ella no hizo este trabajo crucial, en el que se enoja por la incompetencia de la criatura y la arroja con una bofetada. Y entonces, el murciélago vuelve a atacar a Sensei, y parece haberle gustado mucho. Sin embargo, se vuelve a tumbar en el ataúd quejándose de todo ese inconveniente, y en cuanto a Annette, se lamenta en un rincón porque terminará molestando sus superiores al abandonar su puesto sin previo aviso. En esto, ella se disculpa con los dioses, clamando perdón, y al verla en este estado, Tama le pide que deje de preocuparse tanto, y de repente, un dragón gigante llega hacia ellos, dejándolos a ambos preocupados. Después de todo, este es el monstruo más fuerte de ese mundo. Sin embargo, aparece una chica en la puerta, secuencia, y le dice al dragón que se calme, luego se acerca al monstruo y comienza a acariciarlo, como si el monstruo fuera una simple mascota. Y al ver esta escena, Annette y Tama quedan sin reacción, y de repente, la misteriosa chica comienza a hablar con el dragón en un idioma desconocido, en lo que Annette toma la iniciativa y pregunta quién es esa chica. Sin embargo, ella no responde nada, y solo les aconseja que abandonen esa zona, ya que el lugar está lleno de monstruos peligrosos, y además, la chica nota el ataúd al lado de ellas, y deduce que Tama y Annette han perdido a alguien, pero en cuanto dice eso, Sensei se levanta, y entonces, las chicas intentan explicarse, para evitar que las malinterpreten, en lo cual, Annette explica que ese hombre vino del otro mundo, y por lo tanto es una persona un poco excéntrica, y al escuchar esto la chica se siente amenazada y dice que ella se encargará de matarlo, pues su objetivo es matar a todos los que vienen del otro mundo, y luego intenta atacarlos, pero Annette logra formar una barrera de luz los cubre a tiempo, pero aún así, la misteriosa chica logra destruir el escudo, lo que la convierte en poseedora de una magia increíblemente poderosa. En este, Annette comprueba si Tama aún puede mantenerse en pie, y dice que deben proteger a Sensei sin importar lo que pase. Sin embargo, la misteriosa chica usa otra magia, encargada de paralizar sus movimientos. En esto, Annette nota que este efecto está siendo causado por la marca en el collar de la niña, que en este caso es un collar del Señor Oscuro, y en cuanto a Sensei, mira toda la peligrosa situación y dice que la niña debería detenerse con eso. Después de todo, si su asunto es con personas de otros mundos, no debería seguir luchando contra Annette y Tama. Dicho esto, se acerca a la chica y le dice que su oponente es él, por lo tanto, le pide que lo mate pronto, ya que él está dispuesto a morir en cualquier momento, y la chica le cruza el pecho con la mano, y como a consecuencia de esto, cae al suelo sangrando profusamente, y la niña, a su vez, decide presentarse antes de irse, y dice ser Valdelia, pero antes de que pudiera salir del lugar, Sensei se levanta, y dice que está impresionado por el odio que ella mostró que sentía al golpearlo, y dice que esto le recordó un momento de su vida, donde él también quería golpear a una persona con todo este odio, y aunque nunca lo hizo, Sensei afirma que al menos envió una carta con contenido amenazante a esa persona. En esto, Valdelia lo ve diciendo estas cosas al azar, y le pregunta a dónde va con esto, y Sensei le explica que en ese momento, su cabeza estaba llena de un odio extremo, por lo tanto, pudo identificar ese mismo sentimiento proveniente de Valdelia, y más allá además, dice que puede ver la tristeza en sus ojos, por lo que pregunta qué está pasando exactamente, y al escuchar esto, la niña simplemente sale corriendo del lugar con su dragón mascota, y en cuanto a Annette y los demás, son recibidos y curados por la iglesia, pero al día siguiente, Sensei decide ir a emborracharse, a pesar de que él acaba de recuperarse de una lesión muy grave. En esto, Tama golpea su bebida, tirándola, y le dice que debe dejar de beber por ahora, ya que al menos debe terminar de recuperarse, y mientras tanto, Annette se queda de lejos y observa todo con Isa, quien en este caso no lo hace. Ella fue la responsable de salvarlos. Y durante la conversación entre ambos, Annette le pregunta si conoce a una persona del otro mundo llamada Sakshan, en lo que Isa dice que nunca ha oído hablar de nadie con ese nombre, por lo tanto, esta persona ciertamente nunca ha estado en el temple, y dicho esto, pregunta por qué Annette está viajando con otro mundo, y también le pregunta qué hizo la chica cuando dejó su trabajo sin siquiera avisarle previamente, pero en medio de su conversación, un hombre del otro mundo los interrumpe y les pide que vayan a divertirse con él, pero Isa ignora al chico y continúa la conversación, aconsejando a Annette que deje de viajar con Sensei. En esto, ese hombre inconveniente literalmente intenta llamar su atención, diciendo que su habilidad especial es producir una cantidad ilimitada de monedas de ese mundo. En esto, Isa pierde la paciencia y golpea al chico, diciéndole que deje de perturbar la conversación, y luego, aprovecha para usar a este hombre inconveniente como ejemplo, y dice que todos los que vinieron de otro mundo actúan de la misma manera. Sin embargo, Annette cuestiona esto, y dice que Sensei es diferente a estos otros alborotadores, pero Isa insiste en asociarlo con personas que no sirven para nada, porque cree que es una persona totalmente destructiva solo por su cara. Por lo tanto, Isa garantiza que la vida de Annette también se arruinará si continúa teniendo relaciones con este tipo de personas. Sin embargo, la chica dice todo lo contrario, y le explica que si no fuera por él, ella no sería la persona ella es hoy. Después de todo, sus acciones también
también cambiaron su destino. Ante esto, Isa pregunta qué regalo es este, otro mundo lo tiene, pues a ella no le parece muy hábil, ya que todo su grupo fue fácilmente derrotado. En esto Anat explica que no tiene ninguna habilidad, pero aún así arriesgó su propia vida solo para protegerla de una chica demonio, lo que demuestra que él al menos no es una mala persona. Y al escuchar esto, Isa no entiende nada, porque esta chica demonio de la que habla ya fue derrotada por un otro mundo hace 7 días, y al poco tiempo de recibir esta información, Annette acude a Tama para informarle sobre ello, y explica que Isa recibió anoche un mensaje de la sede de la iglesia, informándoles que el Señor Oscuro ya fue derrotado hace una semana, por lo que pueden considerar que la paz ha llegado a Zauberberg. En este, Tama celebra esta victoria, sin embargo, se pregunta quién habría derrotado a Gualdelia, y en cuanto a Sensei, este simplemente se tira al suelo luego de romper varios papeles que estaban sobre la mesa, y dice que tenía un plan para escribir sobre los acontecimientos que vivió al llegar a ese mundo. Sin embargo, al ver que esto es algo muy difícil de realizar, Sensei relata que se siente desesperado con esta tarea, pero, luego de encontrarse con Gualdelia en el camino, dice que le hizo sentir una extraña ola de creatividad. Sin embargo, siente que necesita hacer cosas que despierten aún más su creatividad, por lo que Annette decide llevarlo a la ciudad, y allí ella le compra una armadura gigante, lo que lo hace atraer la atención de todos los que lo rodean. Y entonces, Isa termina encontrándolos en el camino, y les pregunta qué están haciendo, y Sensei le explica que solo buscaba una nueva emoción, y ella, a su vez, decide dejar este asunto de lado, como su verdadera intención fue informarle que Annette se quedará con ella de ahora en adelante, porque como es una chica muy pura, no es capaz de ver la maldad en las personas. Por lo tanto, Isa quiere evitar que se convierta en una persona infeliz al mismo tiempo. Quédate mucho con alguien del otro mundo. Pero al escuchar esto, Sensei dice que quien debe decidir qué hacer es la propia Annette, y en medio de toda esta confusión, aparece allí un tipo descrito como una especie de semidios, e informa a la gente de la derrota del iracundo Señor Oscuro, quien en este caso fue derrotado por un grupo de otros mundos. Y al escuchar que el Señor Demonio finalmente ha sido derrotado, la gente comienza a gritar de emoción, y Suzuki, a su vez, afirma que los responsables de haber ganado la paz del pueblo son los otros mundos, por lo tanto, deben tener la aprobación para gobernar ese mundo, y luego llama a esta nueva fase la era del gran héroe. Y en el caso de Suzuki, su plan es ser el gobernante de la ciudad de Val, pero al escuchar esto, la gente comienza a entender las verdaderas intenciones del chico. En esto, ese hombre inconveniente de antes, señala a Isa, diciendo que ella cometió violencia contra él, y luego Suzuki comienza a dirigirse hacia ella para castigarla. Y después de que Suzuki toca ligeramente la cabeza de Annette, Tama va hacia uno de los secuaces del nuevo gobernante y le pregunta qué le hizo a su amiga. Luego el chico le explica que ya es demasiado tarde, ya que la habilidad de Suzuki transforma en su esclavo a cualquiera que acaricie cabeza de, y al escuchar esto, Tama mira a Annette y se da cuenta de que realmente se ve un poco extraña, y luego comienza a amenazar al chico, diciéndole que deshaga ese hechizo. En esto, Suzuki se acerca a ella y acaricia la cabeza de Tama también, y afirma que nadie es capaz de resistir su poderosa habilidad PET. En esto, Isa se da cuenta de que ese tipo ya ha pasado del punto y decide oponerse. Todo eso, diciendo que ella no le enseñó a usar su don para que él lo usara de esa manera, y además, le deja claro que la ciudad de Val nunca se rendirá a sus meros caprichos. Y en cuanto a los ciudadanos, comienzan a gritar en apoyo a lo que ella dice, ya que tampoco apoyan a Suzuki como gobernante local, y al escuchar todo este alboroto por su presencia, Suzuki dice que destruirá la ciudad por completo, y construir uno nuevo reino. Por lo tanto, ordena a sus esclavos que ataquen a todos. En esto, la ciudad entra en un caos, con bombardeos y varias personas peleando entre sí, y en medio de todo, Senpai es atacado por Tama en forma de esclavo, y nota que Annette tenía razón al decir que podrían ser atacado en cualquier momento, y por cualquiera, incluyendo personas de su propio equipo. Sin embargo, la chica termina desmayándose después de ser golpeada por los restos de la armadura de Senpai, y luego, Isa se tira contra la pared al lado de Senpai, y le vuelve a contar del problema que representan las personas de otro mundo. Al fin y al cabo, todo ese caos lo está creando en la ciudad precisamente gente así. ¿Y qué pasa con la Suzuki? No solo usa su don para lograr sus deseos egoístas, sino que ahora su codicia ha alcanzado un nivel imparable, hasta el punto de perder el control sobre sí mismo. Después de todo, el Suzuki que ella conocía no era una persona tan deplorable. Y mientras ella habla, Senpai anota todo en su cuaderno, ya que la fuerte personalidad de Suzuki es una excelente manera de agudizar su creatividad como escritor, y después de terminar sus notas, le pregunta a dónde fue el chico, y Isa le informa que Suzuki empezó dirigiéndose hacia la iglesia, y al enterarse de esto, Senpai le pide que cuide a Tama mientras él va con Suzuki. Sin embargo, Isa le recuerda que no tiene ningún don, por lo tanto, no tendrá la más mínima posibilidad en una pelea contra Suzuki. Sin embargo, continúa para seguir su camino, y dice que después de mucho tiempo, ahora finalmente se encuentra dispuesto a escribir su obra maestra, y al ver que no parará, Isa decide al menos acompañarlo para evitar que pase lo peor. Y cuando llegan al lugar, Senpai parece estar tomando la situación con mucha calma, lo que preocupa un poco a Isa. Después de todo, está subestimando a una persona mucho más poderosa que él. En esto, ella reafirma lo que había dicho anteriormente, y le recuerda a Senpai que su enemigo ciertamente lo vencería en una pelea honesta, ya que él es un sesionario que tiene un don. Por lo tanto, le aconseja que se lo tome con calma. Después de todo, si abren ese sin un plan, seguramente serán aniquilados por los monstruos del enemigo. Sin embargo, Senpai toma un frasco de veneno y lo bebe como parte de su plan, y en cuanto a Isa, ella le pide que se quede abajo y lo siga, para que puedan entrar por las puertas traseras sin ser vistos. Pero en lugar de
puede hacerlo. Esto simplemente abre la puerta principal y solo pide permiso para entrar. Después de todo, no necesitarán hacer nada más que eso. Y al encontrarse cara a cara con Suzuki, Senpai le deja claro que está interesado en él, ya que quiere usarlo para escribir una novela, y al escuchar esto, Suzuki deduce que quiere escribir una historia sobre su vida como héroe, quien conquistó el otro mundo con sus propios méritos. Sin embargo, Senpai dice que ese no es el caso. En este caso su obra retratará la caída de un hombre que fue consumido por su propia codicia. Y al recibir este insulto en medio de la lata, Suzuki decide terminar ahí mismo y envía a sus bestias a matarlo, ante lo cual Isa se pone delante de él para protegerlo de esas bestias. Y luego acaba con todos los títeres de Suzuki, pero al final es atrapada por una de las criaturas, quien la atrapa en el mismo lugar. En este, Suzuki aprovecha este momento oportuno para matar a Senpai. Sin embargo, Melos cambia la ruta de los ataques a Suzuki y sus títeres, salvando así la vida de Senpai, quien le agradece poco después. En este, recuerda cuando Annette le había dicho sobre los beneficios de ese equipo, pues incluso podría protegerlo y desviar los hechizos que se lancen en su dirección. Y en medio de todo eso, el secuaz de Suzuki comienza a desesperarse, pero este le dice que mantenga la calma, ya que aún pueden usar a su mascota número 1, y entonces, el monstruo logra morder a Senpai, y con eso, Suzuki se echa a reír, como loco, pensando que la victoria ya estaría de su lado, pero en cambio, el monstruo termina entrando en contacto con el veneno de Senpai y muere poco después. Y al ver esto, el secuaz simplemente sale corriendo, dejando atrás a su amo. En esto, Isa le ordena a Suzuki que se rinda de inmediato. Sin embargo, apela a su última carta. En este caso, todavía tiene a Annette a su lado obedeciendo sus órdenes, y luego le da la orden de matar a todos los que están frente a ella. En este, Annette toma su espada y ataca a Isa, y luego, le dice a Senpai que no deben continuar con esa pelea contra Annette, por lo tanto, deben retirarse por ahora. Pero al escuchar esto, Senpai le informa que Annette no es tan débil. Entonces comienza a caminar hacia Annette, y en cuanto a Suzuki, afirma que ninguno de sus títeres puede volver a la normalidad luego de ser afectado por su habilidad, lo que significa que Annette está condenada a vivir como su esclava por el resto de su vida. Sin embargo, Senpai dice que eso depende de él. Ella decide, no él, y dicho esto, se detiene frente a Annette y le informa que ella no es un pájaro atrapado en una jaula como Suzuki la hace parecer. Y al escuchar estas palabras, comienza a retroceder el ataque, y Suzuki siente que algo extraño sucede, y le ordena a la chica atacar nuevamente a su objetivo. Sin embargo, ella comienza a recordar los momentos que pasó con Senpai, y en lugar de atacarlo, ella se apuñala en la pierna y, por lo tanto, finalmente rompe la capacidad de Suzuki sobre su cuerpo y cae inconsciente en los brazos de Senpai. En esto, Isa cuida sus heridas mientras recuerda las palabras que Senpai usó para describir a Annette, y en cuanto a Suzuki, sus ojos se abren cuando ve que su habilidad más poderosa también ha sido derrotada. Sin embargo, cuando ve la espada justo al lado, para él, intenta atraparla para acabar con su propia vida. Sin embargo, Senpai actúa más rápido y lo frena, pidiéndole que no haga eso. Después de todo, necesita que Suzuki se mantenga con vida para poder escribir su libro. Dicho esto, le pide a Suzuki que le cuente su historia, pero cuando recuerda acerca de en su pasado, solo piensa en cosas malas y en las burlas que sufrió por parte de los chicos mayores de su escuela. En esto, se describe a sí mismo como un chico tímido, que siempre se convirtió en la mascota de los matones de la escuela, y debido a esto, Suzuki constantemente pensaba en morir, pero al final, no tuvo el coraje de tomar esa acción en su contra propio, cuando de repente, termina siendo asesinado por un camión en medio de la noche, y luego se despierta en otro mundo, y es recibido por Isa, quien le cuenta sobre su deber de salvar ese mundo del rey demonio, usando el regalo que le dieron. En este recibe el don de convertir a cualquier ser vivo en su esclavo, lo que lo deslumbra, pues ahora ha pasado de un fracasado que sufrió bullying, a un tipo que de repente recibió poderes y se convirtió en un héroe. Sin embargo, Suzuki desde el principio no tenía ningún interés en salvar ese nuevo mundo, y regresando al presente, siente que no es una persona útil en ninguno de los dos mundos. Después de todo, siempre será un don nadie sin importar dónde se encuentre, y mientras tanto, Senpai dice que finalmente logró terminar la novela que estaba escribiendo, basado en la vida de Suzuki, y en este caso, la historia retrata la vida de un hombre miserable, quien a pesar de aspirar a vivir como un héroe en ese mundo, terminó siendo incapaz de lograr sus objetivos debido a su propia debilidad. Y dicho esto, Senpai decide nombrar su obra El fracaso del otro mundo, y le dice que Suzuki aportó mucho para que pudiera escribir algo interesante. Sin embargo, Senpai todavía no la considera una obra maestra, por lo que llora. La historia continúa, y luego un círculo mágico para convocar a un transferido nace a los pies de Suzuki. Sin embargo, el poder de teletransportación comienza a fluir en la dirección opuesta y envía a Suzuki de regreso a su mundo. En esto, Isa queda perpleja por esa situación, ya que nunca antes había visto un Ena como este, y en cuanto a Annette, nota que Senpai ha ganado un nuevo don, llamado escribir. El narrador, en esto, Isa deduce que esa es una habilidad que se activa solo para algunos objetivos específicos, en este caso, los transferidos. Por lo tanto, esto significa que Senpai fue traído a ese mundo para luchar contra los transferidos. En esto, se decepciona con eso, y pregunta a dónde fue Suzuki, y luego, Annette le informa que acaba de enviarlo de regreso a su mundo, y con eso, los monstruos que estaban atacando la ciudad bajo el mando de Suzuki, comienzan a atacar. Regresa a los bosques después de recuperar la conciencia, y en cuanto a Tama, ella también vuelve en sí y se enoja al ver que la dejaron arrojada en un barril. Y después de eso, Isa solicita un nuevo ataúd para Senpai a pedido de él, y una vez hecho esto, llama a Annette para hablar a solas, y le explica que Senpai probablemente tenga un papel muy importante que desempeñar en el futuro de ese mundo, por lo tanto, su viaje será sin duda muy
difícil y peligroso, y precisamente por eso le pide a Annette que lo apoye durante todo este viaje, y la niña, a su vez, le deja claro que ella le ayudará. Y luego, ella y Tama van con él para continuar el viaje, pero antes de eso, Isa va con Senpai, y le pregunta si el origen de la perversidad de Suzuki tiene relación con la cantidad de poder extra que terminó recibiendo. En esto, Senpai le dice, no sabe exactamente qué decir sobre este tema, por lo que Isa sigue teniendo dudas y se pregunta si Suzuki volverá a vivir la misma vida miserable que antes en su mundo. Y al escuchar esto, Senpai dice que su historia como héroe en ese mundo efectivamente ha llegado a su fin, sin embargo, su historia en su propio mundo no, por lo tanto, depende de él decidir si su vida será mejor o no. Y al buscar trabajo en su mundo, Suzuki termina perdiendo la concentración al recordar las cosas que vivió en el otro mundo, y en cuanto a su entrevistador, decide contratarlo de todos modos, y le dice que puede empezar el trabajo tan pronto como el día siguiente. Y al llegar a la catedral, Isa es recibida por un Wolf borracho y tirada al piso, en lo que ella lo regaña. Sin embargo, Wolf afirma que no podría soportar la vida sin beber, y habla de la pesadilla que está viviendo al tener que lidiar con los enanos todos los días. Después de todo, huelen muy mal. Y al escuchar al niño destilar todos estos comentarios prejuiciosos, el señor duende lo reprende, diciéndole que no debería decir tales cosas en ese sagrado estado papal, especialmente Wolf siendo obispo. Y el niño se disculpa y dice que está impresionado con el hecho de que el señor Goblin es el primer no elfo en ser nombrado sacerdote. En esto, el duende explica que la raza de una persona es irrelevante. Después de todo, muchos elfos como Wolf actúan de una manera impropia de su raza, y al escuchar esto, Wolf se enoja y comienza a hablar mucho. En esto, el señor duende sugiere que se calme y reconsidere sus malos hábitos, y en medio de toda esta confusión, el cardenal Mellor va y los convoca para una reunión de último momento. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el obispo de Temple Arstan aparece en la última reunión y luego Mellor le pide que se presente a los demás mientras hacen sus informes, en los que la niña se presenta como Arya, la reemplazante del obispo Annette, y luego afirma que las tierras de Dean Stark no tienen nada que informar. Pero al escucharla decir esto, Mellor recuerda haber escuchado que Charlotte, la hija del rey de Rod, heredó el trono, y Arya se disculpa por no haberle transmitido la información correctamente, y mientras tanto, Isa se queda en un rincón observando toda la inexperiencia de la niña. Y luego, el señor Goblin decide romper ese estado de ánimo y se presenta como Elton, el arzobispo del templo de Vierten. En este informa que la paz sigue prevaleciendo en su jurisdicción de la región de Mictuoch, que también es conocida como la Tierra Santa de los Lagos y el Agua, y dicho esto corrige a Arya, diciéndole que ya no debería llegar tarde a asistir de una reunión seria. Y siguiendo con las presentaciones, Wolf se presenta como responsable de la jurisdicción de Samstag, la Tierra Santa de los desiertos y la tierra, y según sus palabras, el lugar está completamente en orden. Pero al escuchar esta descarada mentira, Mellor dice que escuchó rumores de hay frecuentes conflictos entre enanos en esta región. En esto, Wolf dice que esto es algo cotidiano. Después de todo, incluso recibió una paliza cuando intentó mediar en las cosas. Y continuando con las presentaciones, Isa dice que es responsable de Donnerstag, la Tierra Santa de los bosques y el viento, e informa que recientemente un habitante de otro mundo hizo un alboroto y destruyó la mitad de la ciudad de Val, por lo tanto, están trabajando para restaurar el lugar, y al ver que ella sacó a relucir el tema de los sesionarios, Mellor dice que convocó esa reunión precisamente para hablar de ellos. En este, explica que el rey demonio de la ira fue derrotado por un grupo de transferidos, y a la luz de este incidente, el Papa decidió sellar los círculos mágicos que conectan su mundo con otros mundos, para detener la invocación de transferidos, de una vez por todas. Y dicho todo eso, Mellor va al tema que le interesa, y reporta que los 7 transferidos responsables de haber derrotado al rey demonio de la ira reclamaron las tierras del rey demonio, convirtiéndose en los nuevos gobernantes del lugar, y para colmo, el Papa recibió un comunicado de estos 7 desplazados, donde hablaban de sus planes para transformar todas las tierras de Zauberberg en una utopía. Y al escuchar esto todos están preocupados e indignados por la audacia de estas personas, y Mellor dice que al igual que ellos, el Papa también está angustiado por todo esto, sobre todo porque realmente esta situación es muy alarmante, ya que el Papa creía que aquellos transferidos fueron ángeles enviados para salvar al mundo, y por eso resolvió darles toda su confianza y amor. Pero al final, estas personas que el Papa consideraba sus hijos, decidieron mostrar sus verdaderas malas intenciones. En esto, Mellor afirma que deben entender este pronunciamiento de los 7 trasladados como una declaración de guerra contra la Iglesia Mundial del Infierno, porque ahora los 7 arcángeles que salvaron al mundo se han convertido en 7 ángeles caídos que ahora amenazan al mundo entero. Y además, Mellor les informa que la hija del rey demonio de la ira, Waldelia, ha desaparecido en su castillo, por lo que tendrán que estar atentos a ella también. Dicho esto, anuncia que Zauberberg acaba de ingresar a un nuevo era, y la misión de ellos es superar estas dificultades y proteger la paz mundial. Y mientras recapitula en su cabeza todos los problemas que enfrentarán, Wolf comienza a arrepentirse, y en cuanto a Elton, suspira decepcionado, y dice que nunca imaginó que los transferidos algún día se convertirían en sus enemigos, y Wolf afirma que si los 7 transferidos cooperan entre sí, podrían convertirse en una amenaza mucho mayor que el propio rey demonio. Y en medio de toda esta calamidad, Isa comenta sobre Sensei, que al usar su don, logró enviar a un transferido de regreso a su propio mundo, y al escuchar esto, Elton queda asombrado, ya que no sabía que un poder de esta magnitud podría ser real, en el que Isa le asegura que podrán enviar a los transferidos de regreso a sus mundos de origen utilizando este don. Y en medio de todo esto, la santidad máxima de la catedral le pide a Isa que le cuente más sobre este ángel en cuestión. Al fin y al cabo, él es
es el único rayo de esperanza que tienen ahora, y mientras tanto, uno de los transferidos bebe vino mientras esperando ver qué le espera a ese mundo. Y después de caminar mucho tiempo con el ataúd, Annette decide tomar un descanso antes de entrar a Grun, y mientras tanto Tama sube al nivel 17 debido a su agotador entrenamiento, y al ver que subió de nivel arrastrando un ataúd, Tamashii no entiende nada, y Annette, a su vez, se pone a buscar posada. En este, un chico les llama la atención, y les informa que hay una posada al final de ese camino, y además, les presenta el servicio de presentación de héroes, que en este caso, es un servicio donde grupos sin mucho yo pueden pedir confianza para que un héroe les acompañe, y así garantizarles un viaje seguro y confortable. Pero cuando nota que el niño está hablando de los transferidos, Tama pone cara de miedo, y el niño encuentra extraña su reacción, pues para él los transferidos son héroes que salvarán el mundo, por lo tanto, no debe preocuparse por ellos, dijo entonces. El chico ofrece su servicio por 40.000 geniko, y al escuchar esto, Tama comienza a negar gentilmente la oferta del niño. Sin embargo, Annette la interrumpe y le pide al niño que le traiga un guerrero valiente, y Tama le recuerda que el servicio cuesta 40.000 genikos, y Annette dice que este es un pequeño precio a pagar por la seguridad de Sensei, y al escuchar esto, el niño sugiere que esta persona en cuestión está muerta, ya que está en un ataúd. Sin embargo, Sensei levanta la tapa del ataúd y dice que aún está vivo, y el niño se asusta, diciendo que el cadáver está hablando. Sin embargo, Sensei lo corrige y le explica que solo es una persona que quiere morir, y no un cadáver de hecho. Y en cuanto a Tama, le explica al niño que Sensei también es uno de los héroes aunque no lo parezca, pero al escuchar esto el niño duda de esta posibilidad. Al fin y al cabo los héroes no tienen los mismos derrotados. Mira como Sensei, pero dejando ese asunto de lado, el niño se presenta como Nier y promete regresar con un verdadero aventurero, ante lo cual Tama suspira aliviada y afirma que si el niño realmente trae un guerrero fuerte, finalmente se liberarán de arrastrar al el ataúd del niño. Sensei en todas partes. Sin embargo, Annette dice que no piensa delegar este trabajo en nadie más, y luego de eso, deciden esperar a Nier en la posada, hasta una hora en que la recepcionista nota que se están demorando mucho, y les pregunta si realmente tienen intención de hacerlo, para dormir allí, y Annette les pide a la señora que le den unos minutos más. Al fin y al cabo están esperando a alguien, y en medio de todo esto, Sensei le informa que el niño no volverá, y la recepcionista inmediatamente se da cuenta de que están hablando de un niño llamado Nier, y luego, le revela que Nier nunca ha conocido a un aventurero en su vida. Por eso, la señora da la amarga noticia de que fueron transmitidos por el niño, y al escuchar esto, Annette comienza a desesperarse por haber perdido 40.000 genikos por nada, y Sensei le pide saber más sobre Nier, en lo que la señora informa que el niño es un huérfano que fue a esa ciudad en algún momento, y se gana la vida engañando a los visitantes que pasan por la ciudad de vez en cuando, y como no tiene un adulto que le enseñe lo que es correcto, Nier sigue manteniendo estos malos comportamientos. Y en cuanto a ella, la dama cree que estos héroes que el niño menciona ni siquiera existen. Después de todo, si personas tan maravillosas realmente existieran, seguramente ya habrían salvado a Nier, y mientras tanto, el niño es capturado por un grupo de bandidos, quienes luego le roban todo su dinero, que, por cierto, también le roban. En esto, Nier dice que si le hacen algo, sus amigos transferidos no se quedarán de brazos cruzados, pero al escuchar esto, los hombres comienzan a reír y revelan que los transferidos de los que está hablando son ellos, y para comprobarlo, muestran sus poderosas armas, lo que deja a Nier con la boca abierta, y uno de los transferidos dice que se enteró de que el niño usaba su nombre para ganar dinero, por lo que deciden matar al niño de inmediato, pero Sensei aparece justo a tiempo para liberar a Nier de la muerte, y afirma que personas como ellos nunca deberían ser llamados héroes. Después de todo, su mal comportamiento se contagia entre los niños, quienes terminan volviéndose malos bajo la influencia de estos falsos héroes, y al comprobar el estado del Sensei, uno de los transferidos se sorprende al descubrir que él también es de otro mundo, pero poco después tranquiliza a todo el grupo, diciendo que el tipo solo tiene un punto de vida, razón por la cual el jefe del Sensei y la pandilla levanta su arma para matarlo. Sin embargo, Sensei se vuelve hacia ellos con una expresión aterradora en su rostro, seguida de un aumento absurdo en su HP. En esto todos vuelven a desesperarse. Sin embargo, Sensei le pide al jefe que apunte el tiro directamente a su corazón, para que pueda morir como siempre quiso. Sin embargo, todos huyen del lugar por miedo a ese ser, y Sensei a su vez, también, abandona el lugar, olvidándose de desatar a Nier. Y al día siguiente, Annette comienza a gritarle a Sensei, pensando que fue a encontrarse con una mujer la noche anterior, y él simplemente se encierra en el ataúd como siempre. Entonces Nier aparece allí de repente, y en cuanto lo ve, Tama comienza a gritarle, para pelear con él, llamándolo mentiroso. Sin embargo, Nier afirma que no mintió en absoluto. Después de todo, el valiente guerrero que decía que les presentaría era el mismo. Post créditos. Y en medio del viaje, Sensei simplemente suelta otra de sus frases anti-vida, diciendo que desearía estar muerto, y Nier se preocupa por él, y pregunta si le ha ocurrido algo doloroso, y Sensei le explica que el simple hecho de vivir ya es muy doloroso para él, y al escuchar esto, el niño acude a Tama para hablar sobre los pensamientos de Sensei. Sin embargo, como ya está acostumbrada a esto, Tama reacciona normalmente, y solo le pide al niño que cargue el ataúd en su lugar por un rato, y después de caminar un rato más, finalmente llegan a la ciudad de Grun, pero al ver ellos, los guardias de inspección los arrestan. Y mientras Annette llora al ser arrestada, Nier dice que Tama fue colocada en una celda separada, lo que le hace creer que ella tuvo algo que ver con la razón por la que fueron arrestados. Después de todo, tan pronto como ella fue vista, también lo fueron los guardias. Detuvieron a sus compañeros, en este caso a ellos. En esto deduce que ha cometido algún delito grave, como robar a la realeza, pero al escuchar esto,
esto, Anete defiende el honor de su amiga y dice que ella no es ese tipo de persona. Y en cuanto a Sensei, él llama su atención y le pregunta cómo se ejecuta a las personas en ese mundo. Luego, ella lo nota mirándola con una sonrisa de punta a punta en su rostro, esperando esa respuesta, y entonces, decide no hacerlo, para hablar nada al respecto para alguien que pone esa cara. Y con eso, Nier los deja a los dos solos y comienza a desbloquear el candado de la celda con un pequeño trozo de hierro. Y en medio de todo esto, los guardias notan un movimiento sospechoso en la celda y van a ver qué pasa. Allí, son llevados ante el ministro Bariarda, quien los condena a ejecución debido al secuestro de la princesa del reino, Matilda. Pero al escuchar esta acusación, Anete dice que nunca hicieron eso, y entonces Tama va al lugar, ahora con su nombre real, en este caso, Matilda, y vuelve a decir que ella nunca fue secuestrada. Después de todo, ella conoció a esas personas durante sus viajes, que tenían como objetivo mejorar sus habilidades marciales. Dicho esto, le pide a su padre que libere a sus amigos de inmediato. Sin embargo, el rey impone una condición para liberarlos, en este caso le pide a Matilda que nunca vuelva a hacer nada estúpido que lo pueda preocupar, y además, debe actuar como la hija de la realeza, al igual que su madre, la Pama. Y al escuchar estas condiciones, Matilda vuelve su mirada hacia sus amigos, y para salvarlos, decide obedecer todo lo que dice su padre, y promete actuar como una verdadera princesa de ahora en adelante. Por ello, se disculpa con sus amigos, y dice que su viaje terminará allí. Y luego de eso, son liberados, y Sensei comienza a ahogarse en su tristeza por no haber sido ejecutado, como esperaba. Y en cuanto a Nier, dice que se sorprendió al descubrir que Tama era en realidad la princesa de esa nación, y Anete recuerda todas las veces que trató a Tama con rudeza, y siente que esto podría ganarle una ejecución fácilmente. Pero para ella el peor insulto fue que empezaron a llamarla Tama, a pesar de que desde el principio tuvo un nombre muy bonito. Y al escuchar su conversación, la empleada del restaurante se da cuenta de que están hablando de la princesa Matilda, y luego, se presenta como Kojika, y dice que solía servir a la princesa Matilda en el palacio, actuando como su dama de honor. Luego, pregunta si son amigos de la princesa, y Nier le explica que estuvieron viajando juntos hasta el día anterior. Sin embargo, el rey la envió de regreso al castillo, terminando así su viaje. Y entonces, Kojika comprende la decisión del rey, ya que Matilda es la princesa del reino. Y de repente, Sensei le llama la atención sobre una pregunta, en este caso quiere saber un poco más sobre el pasado de la princesa Matilda. Después de todo, al haber trabajado en palacio, supone que Kojika tiene alguna idea de cómo era ella. En esto, cuenta sobre el día que conoció a la princesa, en cuyo caso, ella estaba en peligro después de ser capturada por un monstruo arbóreo, y ahora, de repente, se encuentra confinada una vez más en el castillo de su padre. Y teniendo en cuenta estos puntos, Sensei la ve como una mujer realmente muy interesante. Allí, Anete sugiere que dejen atrás su pasado. Después de todo, sería muy grosero de su parte continuar con eso incluso después de descubrir que Tama es en realidad una princesa, y además, Nier le recuerda que tenga cuidado al llamarla casualmente Tama, ya que esto podría tener graves consecuencias para él en el futuro. Sin embargo, Sensei dice que para él su estatus social no importa en absoluto, ya que ella sigue siendo la Tama que él conocía. Y entonces, Kojika decide contar todo lo que sabe sobre la princesa. Y mientras tanto, Tama recuerda el momento en que Anete y Nier descubrieron que ella era una princesa, y se ríe de la expresión que hicieron, en la que pone su visión en la ventana, cuando de repente, todos escuchan un golpe muy fuerte que se acerca afuera del castillo, y al dirigirse al lugar del ruido, el rey se encuentra con un hombre llamado Kaibara, quien se presenta como uno de los héroes que mató al rey demonio y salvó al mundo. Sin embargo, le explica que actualmente es conocido como el ángel caído de la gula. Luego, el rey pregunta qué está haciendo allí, y Kaibara va directo al punto, diciendo que está allí para consumir a toda esa nación, y al escuchar esto, uno de los guardias afirma que llegó al lugar equivocado, ya que Grun es conocida por ser una nación de guerreros, por lo tanto, no cederán fácilmente ante el enemigo. Luego, una horda de guardias ataca a Kaibara. Sin embargo, este le da una orden simple a su monstruo, que luego mata a todos con un solo mordisco. En esto, Kaibara se alimenta de la carne de los guardias, y nota que tienen muy mal sabor, por lo que le pide al rey que traiga mujeres, para que pueda saborear la suave carne de una joven demi-mujer. Pero al escuchar esto, Rey decide enfrentarse a Kaibara por su cuenta, y después de golpearlo con el golpe Wildcat Palm, Rey nota que su enemigo sigue en pie. En este, Kaibara admite que este golpe sería suficiente para matar a una persona normal, pero en su caso, su cuerpo es sumamente resistente. Después de todo, se ha alimentado de varios golems a lo largo de su vida. Sin embargo, el rey insiste en luchar contra él y decide destruir a su enemigo de una vez por todas, en lugar de capturarlo vivo. Entonces, el ministro cuestiona si realmente tiene la intención de hacer esto, y el rey le recuerda que ese tipo mató a sus hombres, por lo tanto, no merece ni un gramo de su misericordia. Dicho esto, el rey prepara su ataque más poderoso y promete acabar con Kaibara en el próximo ataque. Sin embargo, antes de que los dos puedan chocar sus golpes, Tama aparece justo a tiempo para interrumpirlos. Y tan pronto como Kaibara la ve, sus ojos comienzan a brillar, y entonces, Tama le pide luchar junto a su padre. Sin embargo, él le dice que se quede atrás y le dice que todavía no es capaz de reemplazar a León. Y mientras tanto, Kojika sigue hablando del pasado de la princesa, y comenta sobre León, quien en este caso, era el hermano gemelo de Tama, y también el príncipe que heredaría el trono de Grum. Pero, hace 10 años, León y la reina La Pama acaban muriendo en un desprendimiento de tierra en el camino de regreso al castillo. Y por haber perdido a su hijo y a su esposa tan repentinamente, el rey cayó en tristeza y se volvió una persona más solitaria, y en cuanto a Tama, le pidió a Kojika que le cortara el largo cabello, ya que ella estaba dispuesta a tomar el lugar de su hermano, con el objetivo
objetivo de tranquilizar a su padre. Pero en lugar de poder tranquilizarlo, su actitud acabó creando una profunda brecha entre los dos. Y mientras tanto, el rey nuevamente le pide a su hija que se mantenga al margen de esa pelea. Después de todo, sus artes marciales son totalmente inútiles. Sin embargo, Tama simplemente lo ignora y pasa al ataque, ante lo cual Kaibara chasquea los dedos para devorarla. Allí, pero antes de que pueda llevar a cabo el acto, el rey empuja a Tama y termina cortándole el brazo. Y al verlo sacrificarse por su hija, Kaibara se burla de esa situación, diciendo que el amor entre ellos es realmente muy hermoso. Sin embargo, ahora ya no podrá ver la técnica suprema que el rey estaba preparando. Después de todo, ahora él está sin tu brazo. Y en cuanto a Tama, ella se enoja con toda la situación y va tras Kaibara una vez más, ante lo cual el ministro la noquea de un golpe y la lleva a otro lugar, dejando al rey solo con Kaibara. Y mientras tanto, Sensei escribe algunas notas más en su cuaderno luego de terminar de escuchar la historia contada por Kojika, cuando de repente aparece allí el ministro, y le explica que necesitaba huir del castillo con Tama muy repentinamente, porque el castillo de Grum fue tomado, introducido por Kaibara, uno de los malvados transferidos. Y justo después de decir eso, todos escuchan un estrépito en la cima de una montaña, y cuando miran hacia arriba, ven al rey. Pero después, Kaibara aparece junto al rey, y se proclama nuevo rey de esa nación, y aunque su intención no es oprimirlos, pide probar la carne de todas las variedades de Demi que viven en esas tierras. Sin embargo, deja claro que solo aceptará carne de mujeres y niños, ya que son más sabrosas a su gusto, y en cuanto a los hombres adultos, les permitirá seguir trabajando con normalidad. Pero al escuchar estos absurdos, los ciudadanos se indignan y un hombre comienza a tirarle piedras, pidiéndole que se ponga en su lugar. Kaibara mata al tipo instantáneamente, y luego corrige lo que había dicho anteriormente sobre comer solo la carne de mujeres y niños, y dice que también puede comer la carne de semi-hombres cuando le convenga. Y cuando ven que la cosa es más grave de lo que pensaban, todos empiezan a correr, y Kaibara dice que no tiene sentido que intenten escapar. Después de todo, colocó monstruos que servían al rey demonio por toda la ciudad, precisamente para impedir que se vayan. La ubicación. Y mientras tanto, Tama finalmente despierta, y al mirar a su alrededor, nota que está en la casa de Kojika, así que se acerca a la ventana, y ve toda la ciudad en completo caos, y entonces, Tama se reencuentra con todos, y pregunta qué está pasando, y el ministro explica que Kaibara logró apoderarse de la capital real y está tratando de comerse a los ciudadanos locales. Y al escuchar esto, Tama decide ir a luchar contra Kaibara nuevamente. Después de todo, al igual que su hermano León, ella también tiene la responsabilidad de proteger esa nación. Y en cuanto a Anete, comenta sobre la tragedia que le quitó la vida al hermano y a la madre de Tama, y ese día, todos los ciudadanos lloraron al escuchar la noticia, lo que demuestra que la realeza de esa nación sí es muy querida por su gente. Y tomando esto en consideración, Anete afirma que si Tama también muere, la gente perderá la esperanza, por lo que le pide a Tama que les deje encargarse del asunto por ella. Y es más, Anete le informa que ya han descubierto una manera de derrotar a los transferidos. Entonces, Sensei apura a todos para que puedan encargarse de la situación rápidamente, pero cuando llegan al lugar donde está el nuevo rey, son detenidos por guardias, quienes pronto deciden matarlos. Pero antes, Sensei dice que están allí precisamente para ser comidos por el rey, especialmente por él, ya que Sensei siempre está pensando en la muerte y en cómo morir. Luego, los llevan nuevamente a una celda y, como antes, Sensei le pide a Nir que rompa la cerradura de la celda. Y mientras tanto, los guardias van a Kaibara para reportar el extraño pedido de un humano, quien pidió ser devorado por el rey, y mientras tanto, de repente aparece Tama, derrotando a los dos guardias de un golpe cada uno, en lo cual, Kaibara dice que él ya lo hizo. Esperaba que ella volviera. Y en medio del entrenamiento, León recibe un claro golpe. Sin embargo, Siberian le dice que se ponga de pie. Después de todo, él es quien será el próximo rey. Y en cuanto a Matilda, ella pide pelear también, ya que no lo hace. No creo que sea justo que su hermano reciba entrenamiento. Sin embargo, León le recuerda que no están jugando. En esto su padre le dice que se ponga en su lugar como princesa. En este caso ella debe comportarse y solo estudiar en su habitación. Y volviendo al presente, Siberian llama tonta a su hija por ir a salvarlo, y Kaibara explica que solo usó a su padre como cebo, ya que sabía que ella intentaría actuar como una heroína e iría tras él. ¿Y qué pasa con ella? Matilda promete derrotarlo de cualquier forma. Sin embargo, Kaibara le deja claro que pretende saborearla poco a poco para evitar acabar con ella de un solo mordisco. Dicho esto, la ataca con un ataque eléctrico que la arroja a gran velocidad. Matilda reconoce ese golpe como una de las técnicas de su padre, y luego Kaibara la nota con cara de sorpresa y le explica que no solo gana más habilidades dependiendo de la carne que consume, sino que también gana la habilidad de usar las habilidades que posee ese carne. En otras palabras, Kaibara pretende destrozarla usando las habilidades de su padre antes de devorarla, y mientras tanto, Sensei y los demás invaden el castillo, y luego, Anete muestra sorpresa al descubrir que su intención era invadir el lugar y no ser devorada, tal como él había dicho. Y continuando más, Sensei llega a una puerta y se detiene frente a ella, diciendo que ya llegaron a donde quería, y al entrar al lugar, Anete nota que es el cuarto de la reina. Como resultado, Nir no entiende por qué están allí. Después de todo, el objetivo desde el principio sería derrotar a Kaibara, pero primero, Sensei le pide al niño que entre en uno de los cajones del armario frente a él. Y mientras tanto, Matilda sigue recibiendo varios ataques de Kaibara, pero además de golpearla, también la descalifica como guerrera, diciendo que sus habilidades en artes marciales son inútiles. Y al escuchar esto, Matilda recuerda a su hermano León y cuando hablaban de su entrenamiento, en lo cual, el niño dice que el hecho de que no sea tan bueno peleando, hace que necesite entrenar aún más que los demás. Otras personas, porque solo así podrá protegerla a ella, a
su madre y a toda la nación. Ante esto ella se anima y decide volver a la pelea. Sin embargo, Siberian le dice que deje de hacerlo. Después de todo, el enemigo es absurdamente más fuerte que ella. Y entonces, Matilda confiesa que su padre tiene razón. Sin embargo, afirma que su hermano nunca se rendiría si estuviera en su lugar. Y al escuchar esto, Kaibara comienza a reír de la emoción y dice que se siente aún más fuerte cuando se alimenta de carne tan vigorosa como la de ella. Y en medio de sus delirios, Kaibara recuerda a su yo del viejo mundo y dice que nació en una mansión tan grande como un castillo. Y además, tenía absolutamente todo lo que quería, ya que sus padres siempre compraban todo lo que pedía, y aparte de eso, su mesa siempre estaba llena de platos lujosos. Pero a medida que la riqueza se expandía en su vida, el corazón de Kaibara se hacía cada vez más grande, vacío, hasta que de repente decidió hacer algo para poder sentirse vivo por una vez. En este caso golpeó a la criada con los cubiertos, con la esperanza de matarla, algo que no sucedió. Sin embargo, esto le sirvió para demostrar que Kaibara nunca fue más que un animal atrapado en una jaula, y aunque las personas siempre lo trataba como si fuera una persona privilegiada y afortunada, Kaibara todavía se sentía como la persona más infeliz del mundo. Y luego de pisar a un mendigo hasta dejarlo noqueado, Kaibara recibe karma instantáneo por su mal comportamiento y termina siendo asesinado por un camión. Sin embargo, muere sonriendo como si ya quisiera irse. Y dicho todo eso, Kaibara termina su historia de cómo llegó a ese mundo, y para él, esto fue lo mejor que le pasó, porque ahora puede comer absolutamente lo que quiera. Por eso, tira su monstruo de la gula hacia Matilda y le pide que le satisfaga con su gusto supremo. Pero en medio de todo esto, Sensei finalmente aparece allí para salvarla, ante lo cual Kaibara chasquea los dedos, dando la orden para que su monstruo regrese. Sin embargo, nota que esta vez el monstruo no le obedece, algo que nunca antes había hecho. Sucedió anteriormente. Luego, se da cuenta de que sus instintos se niegan a comerse a ese tipo misterioso por alguna razón. Y entonces, Annette se acerca a él y le dice que Kaibara está a punto de recibir un castigo divino para corregir su mal comportamiento hasta el momento. Después de todo, Sensei tiene la capacidad de desterrar a los transferidos de ese mundo cuando lo crea conveniente. Por eso, le pregunta que lo haga inmediatamente, escribiendo la historia de Kaibara en su libro. Pero para sorpresa de todos, Sensei se niega a hacer esto, alegando que la historia de su vida apesta. Y al escuchar este atropello, Kaibara se enoja y les envía una fuerte ráfaga de viento, echando a todos. Annette va hacia Nir y nota que el niño se desmayó después de recibir este último golpe. Y en cuanto a Matilda, ella siente que ella tiene la culpa de todo eso, porque si no fuera porque ella ha insistido en luchar contra el sesionario, nada de esto hubiera pasado. Y entonces, ella comienza a llorar, arrepintiéndose de haber hecho todo eso. Sin embargo, Sensei se acerca a ella y le cuenta una historia que hizo dedicada a su malogrado destino. Y mientras las páginas del libro vuelan sobre su entorno, Sensei habla un poco sobre cómo veía a Matilda. En este caso, siempre la entendió como una persona amable, pero que reprimió todos sus sentimientos, lo que la convierte en una mujer un tanto torpe. Y debido a esto, se mantuvo atrapada en la visión de su padre de una princesa ideal. Sin embargo, cuando esa tragedia le sucedió a su familia, Matilda decidió levantar el ánimo de su padre tratando de reemplazar a León, quien era visto como el príncipe ideal. Sin embargo, sus sinceros sentimientos no fueron recibidos como esperaba, pues en lugar de ayudarla en algo, solo la alejó de su padre. Y junto a esto, también terminó perdiendo de vista su verdadero yo. Sin embargo, recuerda un diálogo que tuvo con su madre, donde le dijo que siguiera el camino que ella creyera mejor, pero en ese momento, Matilda lo rebate, su madre, diciendo que su padre nunca le permitiría hacer lo que quisiera. Sin embargo, la madre de Matilda le propone intentar hacerle cambiar de opinión. Al fin y al cabo, Siberian también quiere que su hija sea feliz. En esto, Sensei dice que realmente se encuentra en una encrucijada, porque por un lado tiene la opción de vivir como una princesa ideal, tal como lo desea su padre, pero por otro lado, también tiene la opción de vivir como una princesa ideal, príncipe ideal, siguiendo lo que ella quería desde pequeña, pero para él, ninguno de estos caminos es ideal para ella. Después de todo, Matilda siempre ha sido la Tama que él conoció, por lo tanto, Sensei le pide que ella misma escriba su historia desde ahora adelante. Entonces, el escudo en su muñeca comienza a brillar intensamente, y entonces, Matilda recuerda el día que vio su escudo emitiendo una pequeña luz por primera vez. Entonces, León se acerca a ella para ver esa luz, y nota que pronto desarrollará la cresta de la bestia divina. Por lo tanto, León le da la espalda para ir a contarle a su padre lo que está sucediendo. Sin embargo, Matilda le pide que no haga eso. Después de todo, su padre está en contra de que ella practique artes marciales, y si él sabe esto, Siberian ciertamente no estará nada feliz. Sin embargo, Siberian estaba justo detrás en un árbol escuchando a todos la conversación, y volviendo al presente, nota que fue un tonto al haberle prohibido seguir su camino natural, y en cuanto a Kaibara, comienza a dirigirse a ella mientras se jacta de sus habilidades, y dice que el ganado como ellos sirve solo para que él pueda comerlos. Entonces, Matilda comienza a atacarlo, y Kaibara prepara el ataque de su padre nuevamente, esperando golpearla nuevamente, pero esta vez, Matilda actúa más rápido, y comienza a atacarlo consecutivamente, y finalmente, termina la batalla explotándole el pecho con la habilidad Colmillos del Rey, y luego de eso, cae en el regazo de su padre sin energía para nada, por lo que Annette acude a ella para curarla y regenerar su energía. El diario de la esposa de Siberian, quien a su vez le agradece por salvar y guiar a su hija. Sin embargo, Sensei dice que todo lo que hizo fue simplemente escribir su libro. En eso, Brillar va al rey y le dice que Matilda probablemente debe haber despertado, debido a la técnica suprema que pudo usar. Ante esto, Siberian dice que realmente pudo hacer algo increíble. Sin embargo, Brillar explica que el ataque Kenshin
Dance Fun que usó para ganar la pelea aún no está completo y tan pronto como dice esto, Kaibara regresa misteriosamente, cobra vida y se pregunta qué está pasando, pero poco después, Kaibara recuerda que se había comido la carne del rey demonio muerto sin que nadie lo supiera, y precisamente por eso, Kaibara se proclama el mayor depredador del mundo entero. Sin embargo, la hija del rey demonio, Waldelia, aparece allí de repente y le corta la cabeza, en lo que Kaibara aprovecha ese encuentro, y dice que sintió un mucho placer al comerse a su padre. En este, Waldelia simplemente termina de matarlo, y luego, Sensei se acerca a ella y le pregunta si está satisfecha con haber matado al asesino de su padre, y al escuchar esto, ella simplemente abandona el lugar, pero promete que lo matará la próxima vez que se encuentren. En esto, Sensei la describe como una mujer triste que ha perdido el rumbo en la vida, después de todo, incluso después de vengar a su padre. Detrás de ella, Waldelia todavía tenía una mirada de tristeza en sus ojos, y después de todo este caos, la capital real finalmente vuelve a ser un lugar tranquilo, en el que Annette y los demás se detienen a hablar con una de las empleadas del rey, y ella les informa que Matilde decidió quedarse en el castillo para ayudar a su padre, y al mismo tiempo, al escuchar esto, Annette siente una ligera tristeza, ya que no verá a su amiga en el corto plazo. La decisión de Matilda, por lo que Siberian va con su hija y le dice que debería continuar su viaje con los otros viajeros. Después de todo, una marimacho como ella realmente no es adecuada para ser una princesa elegante, y además, le garantiza que podrá protegerse solo. Sin embargo, Siberian le pide que regrese al castillo tan pronto como termine su viaje, y al escuchar esto, se cambia el vestido por ropa más cómoda y comienza a correr hacia sus amigos, y mientras tanto, Sensei le dice a Nier que no está en condiciones de tirar de su ataúd y el chico se enoja y lo despide. Sin embargo, caminando sobre sus propias piernas, Sensei nota la presencia de Tama y dice que esto no será necesario. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.